Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy yo soy Val y sí señor, estoy de vuelta finalmente. Eso espero. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que aprendí en la pandemia. Porque ya esta semana, si mal no recuerdo, en los cálculos no me fallan, el 13 de marzo cumplimos 3 años de haberse declarado la emergencia sanitaria. Por supuesto que este aniversario a mí me llevó para atrás, mi mente viajó para atrás y trató un poco de recordar el lugar en el que estaba, la posición que tomé, cómo lo tomé, etc. En el aniversario de COVID anoté un poco o reflexioné un poco sobre lo que aprendí, sobre qué fue lo que cambió en mi vida desde esa fecha hasta ahora. Recuerdo que estaba por Punta Carretas caminando, hablando con un amigo por WhatsApp y estaba hablando con dos amigos. Una de ellas me dijo, mira, me dice, che, parece que van a cerrar la facultad por tema pandemia. Y yo dije, no, ¿cómo va a ser? O sea, yo estaba totalmente incrédula de lo que estaba sucediendo o de lo que podía llegar a suceder. Para mí era como imposible que eso llegara a pasar. O sea, puede estar el mundo con COVID, excepto nosotros. Estaba pasando por una situación emocional, familiar y económica realmente complicada. O sea, digamos que el COVID, la pandemia, fue algo así como la gota que rebasó el vaso, o sea, lo que me faltaba para completar la situación delicada. Digamos que lo primero que aprendí es que por más estables que estén las cosas, que para mí no estaban estables, pero por más estable que estén las cosas, aprendí que las cosas pueden cambiar súbitamente en cualquier momento. No importa si estamos muy saludables, si estamos con mucha riqueza, con media riqueza, lo que sea, todo puede cambiar de un momentito al otro. De la noche a la mañana puede llegar un punto en el que, no sé, te quedaste sin trabajo, te enfermaste, o sea, y eso es básicamente, me di cuenta que no podemos dar nada por sentado. Creo que me hizo el COVID o la pandemia, el haber declarado la pandemia de que no saliéramos y de que iban a cerrar los trabajos y toda la ciudad se iba a parar, es que me hizo sumamente cautelosa con el dinero. Sí, creo que esto es algo que casi todos aprendimos, a mí se me quedó. Un tiempo fue una especie de trauma en el que no me daba ningún gusto y bueno, poco a poco esto fue variando y variando, ¿ok? O sea, me he suavizado bastante bien, por suerte, no se convirtió en una obsesión como tal. Eso por un lado. Me convertí en una persona sumamente estratégica para comer, para ahorrar. Es decir, me di cuenta que en ese momento fue que me di cuenta que no solo por el tema saludable, sino aprendí a comer hasta donde tenía que comer. O sea, no comer de más, no comer... O sea, me di cuenta en el momento en el que estaba satisfecha y en el que tenía que parar de comer. Cosa que de verdad antes yo nunca en la vida había practicado. Porque digamos que los malos hábitos, todo eso empieza por casa. Sí, esto lo hacen los padres con toda la mejor intención, pero a veces los padres a uno lo enseñan a que coma más, a que se termine el plato sí o sí, porque sí, cuando un niño realmente, instintivamente sabe hasta dónde comer. Entonces hace que no tengas como un buen hábito de la alimentación en ese sentido. Yo pasé por eso y esta situación me hizo darme cuenta de eso, ¿sí? Además que estaba en momentos de mucha soledad. Y cuando comes solo te conectas mucho más contigo mismo y te das cuenta en el momento que estás lleno. Que me tomé muy en serio eso de que el alimento puede llegar a no a sanarte, porque realmente el alimento no te sana, pero sí evita que te enfermes. Entonces de esa premisa me aferré bastante. Entonces realmente me encargaba de nutrir mucho mi cuerpo, de sentir mentalmente que estaba llenándome de un escudo de vitamina C que iba a hacer que no me iba a enfermar. Y por supuesto tomaba mis precauciones al respecto.
Usaba tapaboca, me lavaba mucho las manos, hacía esto de dejar la ropa en un lugar antes de ingresar al resto de mi hogar. Entendí también que el mantenerme sana me iba a mantener con trabajo, que si me enfermaba, pues iban a mandarme para la casa, no iba a poder producir el dinero suficiente. Además, si mal no recuerdo, para ver si yo todavía no tenía el tiempo como para entrar al seguro de paro, entonces había el chance de quedarme sin trabajo totalmente en la pandemia. Y no tenía ahorros. O sea, como les digo, estaba pasando por una situación realmente delicada. Y recordemos que yo soy extranjera. O sea, aquí yo no tenía muchas personas a quien acudir por si realmente pasaba algo. Esas cosas por las que uno pasa, que uno no busca que pasen, te hacen crecer, o sea, te hacen ser un adulto sumamente responsable. Yo estoy segura que más de uno pues no se puso los pantalones de niño grande y no tomó las precauciones pertinentes o se echó a morir del miedo y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, yo qué sé. Pero a mí a mí el miedo, esa ansiedad me puso en una postura de amiga, o corres o te encaramas, como dicen en Venezuela. Realmente sí, no voy a negar que el miedo me invadió, me puso a pensar, o sea, me puse en los peores escenarios, porque además, en medio de todo esto, estaba la preocupación de que mi mamá estuviera bien en Venezuela, mi hermana, mis familiares, etc. Sabía que ellos también estaban en cuarentena, no podían salir, pero fuera de eso también me daba miedo que se enfermaran. O sea, era una cantidad de cosas que por supuesto me pusieron en un estado de ansiedad muy delicado. Pero supe manejarlo, pero me di cuenta de lo bien que manejo las cosas. Por supuesto que medio que pasé por una crisis de ansiedad y de llanto con algún amigo. Él debe acordarse de los llantos que me daban y le hablaba por nota de voz del miedo que tenía por X situación que podía estar pasando. Pero digamos que fue algo que me dio mucha valentía para seguir y me di cuenta que puedo contra muchas cosas también. ¿Qué fue lo que aprendí del COVID? Que yo puedo con todo. Que yo, pase lo que pase, voy a estar bien. que si no me morí con todo eso, voy a estar bien. El tiempo de soledad. Esos momentos en los que no podíamos salir a ningún lado, o sea, antes de que la heladería volviera a abrir, ese tiempo en soledad me gustó. Fue sentimientos encontrados. Porque me gustó por un lado, porque escuché mis propios pensamientos. Me gustó conocerme. También estaba, como les digo, invadida del miedo. O sea, fue una situación en la que si pudiera graficarlo, o sea, si pudiera explicarlo como en una especie de película o de escena de un dibujo animado, era yo en un cuarto, encerrada con un dragón. Te pone a prueba en muchas cosas. Así era mi nivel de ansiedad. Y de verdad que me di cuenta de que yo soy alguien que lucha sí o sí, o sea, que no se deja vencer. Entonces descubrí esa parte de mí sumamente importante, que creo que muchas personas no se dan cuenta. Yo recuerdo perfectamente bien el día que fuimos para la Cueva del Indio por primera vez allá en Caracas. Fue una excursión en preescolar y las maestras quedaron muy impresionadas y le dijeron a mi papá, yo supongo que mi papá se habrá sentido como súper orgulloso de su chiquilina. Se quedaron muy impresionadas de la agilidad y la habilidad que tenía yo para enfrentarme a la oscuridad sin ningún problema, de sentir que me iba cayendo, sostenerme, de no aferrarme a una maestra o a mis amigos. O sea, ellas les causó mucha curiosidad aquel día. O sea, le dijeron a mi papá que les impresionó lo valiente que era yo para el tamañito que tenía. Y a mí esas palabras jamás en la vida se me van a olvidar. Bueno, ya son 30 años, casi 31, y todavía lo recuerdo. Aquello fue una muy buena anécdota y un aprendizaje muy importante para mí, ya con 4 años, o 5 por ahí quizás tenía. O sea, es como que quizás en el fondo tiene que ver con el hecho de que me gusta asustarme, que eso
Eso se los mencioné en el video anterior, que a mí me gusta como sentir adrenalina y la adrenalina me da como fortaleza. Es una cosa muy extraña, muy difícil de explicar, se los digo. Pero claramente no quiero volver a pasar por una situación tan estresante como otro COVID, que posiblemente quedarme sin trabajo. No quiero pasar por eso otra vez. Pero, como les dije, esa situación me hizo entender que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que tenemos que estar prevenidos al bate, como se dice en Venezuela, para posiblemente otro COVID. No quiere decir que uno sea pesimista, pero las cosas pasan. ¿Me explico? Es decir, hay gente que dice que no ahorra, hay gente que dice que no ahorra porque le gusta vivir el día a día. Excelente. Hay gente que dice que no tiene como un fondo de emergencias porque eso es llamar a la mala suerte y es como ser negativo y no sé qué. Y bueno, fíjense, ya, el COVID me dio la razón totalmente. Si no hubiese tenido algo de ahorros, no sé qué hubiese pasado. O no tanto ahorros, sino también lo que tenía era capital, no plata, sino capital para vender y conseguir dinero. Que de paso, eso en una pandemia tampoco te va a ayudar mucho, porque si todos están sin trabajo... Eso fue todo por el video de hoy. Me contaran cuáles fueron sus aprendizajes de la pandemia, del COVID, de habernos quedado todos encerrados, cómo se sintió la soledad en ustedes. Me gustaría conocer esas anécdotas. A mí me puedo decir ahora, 3 años después, que me gustó vivirla. Que para qué te digo que no, que sí me gustó vivirla. Me gustaría que la próxima vez que esto pase, que no me extrañe que vuelva a pasar algo similar, yo esté en una situación, bueno, ya no me voy a asustar tanto, eso es claro, pero espero estar en una situación un poco más sostenible. Espero no tener a nadie a mi cargo para cuando eso suceda, es decir, no me gustaría estar pasando por esa situación con un hijo, por ejemplo. Pero sin duda alguna que yo veo para atrás la posición en la que yo estaba y la que estoy ahora, y yo siento que eso me dio demasiado empuje. O sea, me fortaleció una personalidad de valentía muy importante, y sobre todo de seriedad, de madurez. Yo creo que si yo no hubiese vivido esa situación en el contexto que yo lo estaba viviendo, probablemente hubiese sido un poquito más inconsciente, muy vivir un poco living la vida loca. No lo sé. Nunca he sido tan así. Recuerden regalarme un likecito, seguirme en Instagram por favor, y suscribirse. Chao, chao.